Perfecto. El punto en el cual nos habíamos quedado el día de ayer, relacionado en este caso a las funciones de la administración, las funciones de la administración pública y previo a ello, sobre todo, la salvedad de la importancia de la ciencia administrativa con la que cerramos, sobre todo la clase de ayer, se ratifica sobre todo en estas 5 funciones que fueron enunciadas por Henry Fayol y desarrolladas también luego por Frederick Taylor. Y sobre esa base se fue trabajando los postulados de Porter, de Toffler, de Peter Drucker y tantos otros más. ¿Por qué? Porque si bien son conceptos de los años 20 del siglo pasado, siguen siendo útiles, sobre todo. Entra más que nada en una lógica de utilidad. Permítame un instante, por favor. Tengo un mensaje de Rodolfo Rocha que me indica que no está pudiendo ingresar a la sala. Permítame que le doy una mano para que podamos continuar y enseguida seguimos con la clase. Perfecto, ya le di la pauta a Rodolfo para que se pueda sumar a la clase y estimo que en un instante ya se conecta. Perdón. Lo que les decía, estas 5 etapas, estas 5 fases de lo que denota las funciones de la administración enunciadas por los padres de la administración científica, trajeron consigo una suerte de cambio trascendental en la forma en la que se orienta la administración. Una forma que perdura hasta nuestros días, que ha sido la base de muchos otros trabajos, de muchos otros postulados con relación a el desarrollo de la administración y que en el caso boliviano se ha implementado a partir de la vigencia de la ley SAFCO en 1990 hasta nuestros días. Hubo una intención allá en el 2008 más o menos de cambiar esta circunstancia y volver sobre todo a una gestión por objetivos, lo que con lo que habíamos visto el día de ayer hubiera significado pues, un retroceso categórico a todo lo que se pudo haber avanzado en términos de gestión administrativa, sobre todo para procurar un nivel de eficacia y eficiencia apropiada. ¿Por qué? Porque el enfoque en el cual trabajamos bajo el criterio del proceso gerencial radica sobre todo en la estructura, si quieren, jerárquica o escalonada de este proceso gerencial. No por nada se lo enuncia de esta forma. No por nada se manifiesta que el proceso gerencial debe seguir este lineamiento. O sea, sí o sí hablamos de un criterio primigenio o primordial con lo que es el planteamiento o el planeamiento o la planificación, donde se seleccionan las metas, los objetivos, la definición de política inclusive, que vaya a operar en el desarrollo de las labores administrativas. Y de la misma forma le seguirán luego otros criterios de organización. Ya entramos en un segundo rango donde se tiene que efectivizar precisamente lo planificado. Entre estas 2 etapas, entre el planeamiento y la organización, por lo tanto, existe una relación y coordinación primordial. ¿Por qué? No podemos organizar algo que no ha sido previsto, que no ha sido planificado. Es cierto, podemos tomar ciertas decisiones sobre la marcha de manera empírica, de alguna manera, pues tratar de resolver cualquier dificultad sobre aspectos no planificados, pero no es lo más recomendable. En todo caso, siempre resulta mejor seleccionar primero nuestros objetivos, seleccionar nuestros propósitos y en base a aquellos estructurarlos. Por eso es de que sigue un lineamiento en este sentido lineal o en este sentido vertical descendente, por mencionar algo,
en el cual se van generando las diferentes instancias, con excepción de la función o de la labor ejercitada ya desde el punto de vista de lo que es el control. ¿Por qué? Porque el control se encuentra presente en todo el proceso. A medida que vamos desarrollando una fase de planificación, a medida que nos vinculamos a la idea de planificación, el control se ejercita sobre dicha etapa. De la misma forma, controlamos el desarrollo de una etapa de organización y su cumplimiento. No solamente esperamos a que se materialice lo dispuesto, sino controlamos el ejercicio de dicha labor. Lo mismo acontece ya en un tercer nivel con la integración de personal, que es resultado de una planificación, resultado de una organización correspondiente. Entonces, se sigue una secuencia lineal hasta la fase de dirección y con relación al control se sigue una secuencia holística o integradora. O sea, vamos verificando etapa tras etapa que se vaya cumpliendo lo previsto en las mismas, lo previsto en dicha circunstancia. Ahora, en este sentido, trabajar un proceso gerencial donde se enuncian metodologías, donde se enuncian herramientas, donde se enuncian formas de conducir la administración, tiene que también trasladarse a un parámetro normativo. Y ese parámetro normativo, el que ha adoptado el proceso gerencial en nuestro país, es precisamente el que evidenciamos en la denominada Ley SAFCO o en la 1178, ¿no? La Ley 1178, como también se la conoce. Esta ley, la Ley SAFCO, parte entonces de los criterios señalados en el proceso gerencial y los integra al concepto de un enfoque de sistemas, un enfoque de administración sistémica donde cada elemento se encuentra interconectado. De ahí es que reconocemos también esta particularidad que anotaba de que de la planificación derivará luego la organización y la relación correspondiente. De la misma forma, la vinculación con con la integración de personal, la necesaria dirección o ejecución o ya la puesta en marcha y evidentemente la respuesta en términos de control tanto al desarrollo de dichas funciones como de la misma forma un control posterior, un control ejercitado al final de las actividades, ¿no? Esto se evidencia sobre todo por las fases del control, tanto interno y externo, que reconoce nuestra propia normativa, ¿no? En este caso, la ley SAFCO. Abordemos entonces ahora un poco la relación entre la ciencia administrativa y su vínculo con la administración pública. Sabemos muy bien que los postulados de la ciencia administrativa aplican tanto a la administración privada como a la administración pública, razón por la cual el tratar de entender cuál es el punto de convergencia, cuál es el punto de relación entre ambas, entre la ciencia y la administración como tal, la administración pública, radica en la necesidad de ubicar qué entendemos por administración pública. Y esta no es más que el conjunto de órganos administrativos que desarrollan las funciones y propósitos del Estado, ¿no? Y en las cuales ubicamos las actividades correspondientes destinadas sobre todo a la provisión de obras, a la adquisición de bienes y su entrega o disposición a favor de los administrados y la provisión también de servicios públicos como parte de las labores esenciales desarrolladas por la administración pública. Entendiendo entonces que el propósito que asume una administración pública está ligada a la dirección y coordinación de la labor estatal o de la actividad del Estado, que además traza un objetivo con relación a lo que se ha propuesto el Estado en su conjunto,
para el beneficio del país, recordando que dicho objetivo o dicho propósito común se encuentra establecido o determinado en el mandato constitucional, ¿no? En el mandato de nuestra Constitución vigente. Fernández Escalante nos trata de esclarecer cuál es la relación entonces de esa administración pública, ¿no? En términos de administración, en términos de sujeción a parámetros administrativos, partiendo obviamente del proceso gerencial, pero sin dejar de lado otros criterios. Señala este autor que la administración pública se encuentra compelida, obligada, a un uso eficaz, por lo menos eficaz, de los recursos del pueblo, que además son entregados con este propósito. No nos olvidemos que en el momento en el que nosotros elegimos a una autoridad y esa autoridad define la estructura que acompañará su mandato, sea presidencia, sea gobernación, alcaldía o pueblo indígena o incluso nivel regional, entendemos que para el desarrollo de sus labores o funciones hará uso de los recursos estatales, hará uso del dinero del Estado. Dinero que se origina, recursos que se originan con la propia aportación vía tributos, impuestos y otros de la población, además del aparato productivo estatal, ¿no? En el caso de las empresas estatales. ¿Qué es lo que buscamos? Que mínimamente, hablando en términos de eficacia, el empleo de dichos recursos sea apropiado, que en otras palabras no existan despilfarros, no existan gastos insulsos directos e indirectos que no se puedan justificar o que en todo caso no resulten razonables. Y esto favorezca a elevar el grado de eficiencia de la administración, procurando conservar y utilizar sobre todo los recursos necesarios para ello. Y al decir recursos, no solo nos referimos a los recursos económicos, financieros o recursos físicos, sino también a los recursos humanos, a las personas que puedan acompañar a dicha gestión en procura de mantener un nivel de eficiencia o por lo menos alcanzar un nivel de eficacia, y que en última instancia el manejo de dichos recursos físicos, económicos y humanos se permita la protección de los derechos, el bienestar y el interés de todos los que componen la población. Obviamente, de quienes somos, o nosotros que somos titulares de dichos recursos, que sin nuestro aporte como ciudadanos, sin nuestro aporte como personas, al sostenimiento del Estado, pues este sencillamente no realizaría su propósito o no cumpliría sus fines, de acuerdo a lo que señala Fernández Escalante. Reitero que hace un énfasis mayor en la idea de por lo menos alcanzar un grado de eficacia. Para ello, la administración pública, por lo tanto, recurre a los lineamientos de la ciencia administrativa. No dejemos de lado la salvedad de que en algunas ocasiones la administración pública ha optado más por un manejo discrecional, por un manejo empírico de la conducción del Estado, derivando en los denominados gobiernos totalitarios, gobiernos dictatoriales, donde la toma de decisiones se concentra en un pequeño grupo o en un pequeño sector, no necesariamente bajo un criterio de razonabilidad, ni mucho menos la sujeción a esquemas administrativos formales, sino que se rige más por caprichos y también por intereses sectarios o particulares. Buscamos en todo caso que la administración pública no caiga en aquella circunstancia, sino que más bien se concentre en un parámetro de gestión apropiada y de desarrollo de sus fines y propósitos apoyada en lo que la ciencia administrativa le puede proporcionar. ¿Y qué es lo que le proporciona la ciencia administrativa? ¿Qué es lo que logramos extraer de la ciencia administrativa que termina reflejándose también en el mandato del derecho administrativo, en la forma de exteriorización positiva del derecho administrativo? Nos referimos a las normas jurídicas. Pues desde el punto de vista de la ciencia administrativa, esta, al abordar la comprensión de lo que es
la administración en su conjunto, la administración en general, termina evidenciando una serie de principios, técnicas y herramientas, así como también el conocimiento que puede ser aplicable a un régimen de administración pública o de administración privada. La administración privada obviamente la dejamos en manos del derecho comercial o de un derecho corporativo, mientras que la administración pública la concentramos en el ámbito del derecho administrativo. Es por ello que las normas jurídicas que imperan en nuestra disciplina, las normas que van desde la ley SAFCO hasta otras disposiciones legales que enseguida se las voy a citar, involucran sobre todo la suma de principios, técnicas y conocimientos heredados de la ciencia administrativa, a los que además le añadimos los criterios jurídico-legales correspondientes, ¿no? La idea de competencia, jerarquía, las reglas aplicables en dicha competencia y jerarquía o los niveles que se ejercitan, las labores, funciones y atribuciones descritas como derechos, así como bien complementadas como deberes, atribuciones, prohibiciones, incompatibilidades y otros que hacen al acontecer de la administración pública, de manera general y de manera particular. Razón por la cual, si bien la ciencia administrativa nutre al derecho administrativo, sabemos que se diferencia por otros factores. Y los factores que nos ayudan a diferenciar estos dos conceptos o estas dos grandes áreas son las referidas a su contenido y su campo de acción. Porque respecto al contenido, por ejemplo, la ciencia administrativa sabemos que engloba a esos principios, métodos, técnicas y sistemas que son implementados o aplicados para administrar tanto entes públicos como entes privados. Mientras que el derecho administrativo se concentra en aquella normatividad positiva que de todas formas recoge parte de esos principios, los enuncia en su campo normativo, los incorpora al texto de las diferentes normas que soportan el desarrollo del derecho administrativo y por ende de la administración pública. También por su campo de acción podemos diferenciar a la ciencia administrativa del derecho administrativo por la salvedad de su amplitud, ya que la ciencia administrativa puede aplicarse tanto al sector privado como al sector público, mientras que el derecho administrativo se concentra solo a el campo público, mediante la administración que se convierte en su principal objeto y también le deriva en la responsabilidad de la regulación del aparato estatal a través de la legislación vigente, a través de las diferentes normas que componen al derecho administrativo. Veamos ahora ya un complemento de este primer tema, un segundo tema, relacionado a la administración pública y la administración privada. Para ello, partiremos de una serie de parámetros en común al hablar de administración general, para ya luego situarnos en las particularidades de una administración pública y de esta manera entender cuál es el objeto de estudio de la ciencia, perdón, del derecho administrativo como disciplina dentro de las ciencias jurídicas. Hablemos de administración en general, nuevamente, ¿no? Y en este caso vamos a recurrir a lo postulado por un autor boliviano, Wilbur Jiménez Castro, que manifiesta con relación a la administración que podemos entenderla como una ciencia. Una ciencia obviamente compuesta por principios, técnicas y prácticas. Sabemos que como toda ciencia es falible, por eso es de que permanentemente está en el devenir de los descubrimientos y hallazgos o replanteo de sus tesis y teorías correspondientes que luego serán aplicables al conjunto de seres humanos o la población o también grupos significativos, permitiendo establecer dentro de esos conjuntos humanos o dentro de esa lógica poblacional un sistema racional de esfuerzo cooperativo, como diría Jiménez Castro, con relación a un trabajo en común, a través del cual se pretende alcanzar algún objetivo, que si bien de manera individual pudiere llegar a ser alcanzable, ya que
la tenacidad o el empeño del ser humano es realmente impresionante, pero en el caso de la administración pública, lo individual cae en una circunstancia muy, pero muy eh, limitada, razón por la cual ese propósito común, en términos de administración pública, sería poco factible de alcanzar. Es lo que mencionaba el día de ayer. Si bien nos encantaría ver al alcalde Leyes barriendo las calles o desinfectando los ingresos de mercados, pues sabemos que para eso hay un personal dependiente y específico dentro de la alcaldía, dejando entonces las funciones y atribuciones a un rango de jerarquía. Quienes toman las decisiones, quienes son los que intermedian de esas decisiones respecto a quienes serán en última instancia los responsables de ponerlas en práctica. La administración, como hemos visto también el día de ayer, va evolucionando y cambiando de acuerdo al contexto en el que se aplique, así como a las circunstancias que condicionan la propia evolución de la sociedad. Desde los antiguos postulados del Arthasastra y los espejos de los príncipes musulmanes, en una experiencia oriental que no suele ser muy cercana a lo que manejamos en esta parte del hemisferio, y que se suman también a los postulados de la ciencia de la policía de Bongiusti, que tiene mucho que ver con el trabajo del profesor Sebastián Di Capua, que luego les proporcionaré, que ratifica el ejercicio de ese poder de policía o la facultad de regular la vida en sociedad por parte de la administración pública, pasando también por los trabajos de Bonin, los estudios españoles, los estudios alemanes, franceses y la tendencia de la administración científica propiciada por las investigaciones de Wilson, Fayol y Taylor, a quienes el día de ayer ya mencionábamos, fueron denominados como padres de la administración científica y positiva, además de conductista y mecánica, que se fundamentaba y se sigue fundamentando en los principios rectores de la eficacia y eficiencia, ¿no? Como elemento importante de toda forma de administración, ya que mínimamente debiéramos propender a un manejo racional y adecuado de los recursos, como manda un criterio de eficacia y qué mejor, un criterio de eficiencia. Luego de la administración científica presente entre los años 20 y 50 del siglo pasado, se dio lugar también a una serie de críticas a su política mecanizante, a su esquema de rígido y conductista, y de esa manera aparecen figuras un tanto más holísticas, más integradoras, como las posiciones de Michael Porter, por ejemplo, que propugnan nuevas formas de administración y sobre todo romper con esa estructura tradicional rígida que evidenciábamos en Taylor y en Fayol, y se diseñen modelos administrativos basados en el desempeño, el ejercicio de las competencias, las cadenas de valor, los círculos de calidad total o el Kaizen japonés y otros que marcan una nueva faceta de administración basada en la gestión del conocimiento. Esto trae consigo profundas transformaciones en la administración en términos generales, y algunas de las administraciones públicas deciden abrazar dichos criterios, como lo ha acontecido, por ejemplo, en el gobierno canadiense como un referente de administración pública basada en la gestión del conocimiento, ¿no? Con la conducción de Justin Trudeau. Volvemos a la posición de Jiménez Castro al tratar de entender cómo de la administración general pasamos a una administración pública con sus particularidades, reconociendo que en esta denota sobre todo una actividad efectivizada por el Estado, con el propósito de satisfacer sus diferentes fines y metas establecidas en el mandato constitucional. Para que esto sea posible, el Estado opera a través de un conjunto de organismos que comúnmente ubicamos dentro de la rama ejecutiva de una gestión de gobierno. Nos referimos al denominado órgano ejecutivo, tanto de nivel central como eventualmente los niveles subnacionales.
de nivel departamental y nivel municipal. Es en ellos donde se aplican una serie de procedimientos administrativos conforme las reglas y normas descritas en el ordenamiento jurídico de nuestra disciplina, partiendo de la ley SAFCO y las normas derivadas de esta. La administración pública, entonces, termina siendo constituida por una serie de órganos primarios, así como también órganos derivados. Al hablar de los órganos primarios, estamos haciendo alusión a ese componente macro de la administración con la presencia de los denominados órganos de poder. Me refiero al órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral, dentro de los cuales predomina sobre todo la labor del órgano ejecutivo, que es preferentemente una labor administrativa sumada también a una labor política gubernativa o de decisión o de adopción de decisiones respecto a la conducción del Estado, a la que también se suman las facetas administrativas, además de propias, desempeñadas en los órganos legislativo, judicial y el electoral. Entendamos entonces que esas facultades administrativas sirven para que el Estado desarrolle y cumpla con sus funciones y actividades, entendiendo que del nivel macro pasaremos luego a los niveles sectoriales, pasando por los ministerios, viceministerios, direcciones generales, servicios, así como también las autoridades de fiscalización y control social y todo aquel ente que compone a la administración pública, teniendo necesaria la acotación de que actualmente, considerando incluso a las empresas públicas, tenemos alrededor de, de unas 2.307 entidades públicas que componen al Estado, que van desde los servicios, ministerios, órganos desconcentrados o entidades descentralizadas y otras, que todas ellas en su conjunto, ejercitando sus facultades y atribuciones específicas, sirven para que el Estado pueda cumplir sus fines, que de manera general podríamos resumir en la provisión de bienes, de obras y servicios a favor de la población o a favor de los administrados. Para que esto sea factible, dichos órganos, dichos entes, descansan en la labor ejercitada por los denominados servidores o funcionarios públicos, a quienes se les encomienda la responsabilidad de emplear los recursos públicos bajo criterios de eficacia, eficiencia y transparencia, como determina la propia ley SAFCO. ¿Alguno de ustedes, chicos, está con su ley SAFCO o pudiera descargarla en este momento para ratificar lo que acabamos de mencionar? Enseguida la descargo. Perfecto, es la ley 1178. Esta norma, que ha sido promulgada en 1990. Doc, ya la tengo aquí descargada. Perfecto. Ve abriéndola y enseguida vamos a dar lectura del artículo 1, por favor. Les decía, esta norma de 1990 marca un antes y un después, una ruptura, un quiebre en la gestión de la administración pública en nuestro país, sobre todo por una circunstancia que tuvimos que atravesar como población, tuvimos que atravesar como Estado, de lo que significó un manejo corrupto, un manejo demasiado discrecional que nos orilló a una situación insostenible, la situación prevista durante el periodo de la UDP, además de lo que significaba con carácter previo todo el desarrollo de los procesos dictatoriales y de gobiernos de facto en nuestro país, que como resultado nos dieron uno de los peores momentos inflacionarios de nuestra historia, la UDP. Ok, si puedes dar lectura, por favor, al artículo primero de la ley SAFCO. Claro que sí, Doc.
La presente ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. B. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la racionalidad de los informes y estados financieros. C. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo a los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. D. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Perfecto, gracias, José. Vean cómo entonces en el propio artículo 1 de la ley SAFCO, primero se adopta el criterio del proceso gerencial, con la planificación, organización, dirección y control, que además esa lógica del proceso gerencial se integra a un enfoque de sistemas, en lo que denota el sistema de planificación y el sistema de inversión nacional o de inversión pública de orden nacional, sobre la cual hablaremos en un instante respecto a las transformaciones operadas en el mismo. Y el punto que mencionábamos, de que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones deban responsabilizarse de sus actos, procurando sobre todo sujetarse a criterios de eficacia, eficiencia y la rendición de cuentas que mencionaban, entraría en el criterio de la transparencia. Esto para fines de proveer a una gestión más adecuada de los intereses del Estado. Como les digo, la ley SAFCO es parte de un grupo de reformas o un bloque de reformas iniciadas en 1985 con el mítico Decreto Supremo 21060, el decreto de estabilización del Estado, además de otras facetas de orden económico que tuvieron también, no lo niego, su consecuencia de orden social. Después del 21060 surgen las reformas estructurales de primera generación, que en este caso fueron reformas políticas. Fueron reformas para tratar de darle sentido al nuevo Estado que se encaraba luego de lo que significó la hiperinflación de la UDP. Después de haber adoptado esas medidas económicas y políticas, tocaba trabajar los aspectos estructurales y de gestión administrativa. Es así que en ese bloque de medidas de carácter administrativo se termina promulgando la ley SAFCO, la ley 1178, la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, la ley de participación popular como un complemento de una nueva faceta de administración, en este caso que no sea solo vertical descendente, en otras palabras, que las decisiones no se tomen solo desde un nivel central y deban cumplirse invariablemente en todos los niveles, sino que gran parte de las decisiones administrativas se originen desde la propia población. Esto a través de la ley de participación popular, que vale la pena aclarar que por efecto de la ley 031, la ley marco de autonomías actual, se ha abrogado lo previsto en la ley de participación popular, lo que a toda luz nos demuestra el enfoque centralizador que ha predominado en el país desde el 2010 a la fecha, ya que al dejar de lado la ley de participación popular, les restamos fuerza a las organizaciones territoriales de base o las organizaciones de las zonas y barrios de todo el país, ¿no? Como determinaba la ley de participación popular. Y cerramos ese bloque de normas con la ley de descentralización administrativa, que también busca profundizar los cambios operados en el régimen administrativo boliviano, propiciados después del Decreto Supremo 21060 y la propia ley SAFCO, entendiendo que
una de las razones del descalabro financiero ocurrido o acontecido entre 1982 y 1985, reitero, una de las muchas razones, ha sido precisamente un manejo discrecional de carácter central que no se vinculaba con las regiones y que esa circunstancia debía cesar, o por lo menos debía ser modificada. De esa manera es que Bolivia ingresa en un parámetro de desconcentración y de descentralización por efecto de la Ley de Descentralización Administrativa y que además se vaya a vincular a los lineamientos rectores de la Ley 1178, los que enunciaba José hace un instante en la lectura. Y obviamente el desarrollo posterior de aquellos lineamientos en el resto de la previsión de la ley SAFCO. Es importante destacar, sin embargo, que esta transformación operada en la administración pública, sobre todo la administración pública boliviana, responde a una influencia netamente taylorista de Frederick Taylor, así como también los postulados de Henry Fayol. Frederick Taylor y Henry Fayol tomaban como referencia el modelo de administración de la empresa Ford para enunciar sus postulados dentro de la administración científica, en la cual se hacía alusión sobre todo al empleo de las máquinas como un referente primordial para una administración ordenada. No solamente en lo que significa la producción, sino conceptualmente, ya que reconocían una estructura vertical y rígida que no debe variar, que no debe cambiar y que se establece bajo un criterio de toma de decisión a nivel superior y un nivel inferior llamado a obedecer, llamado a cumplir las decisiones del nivel superior. Lo que denota una separación importante entre los niveles jerárquicos y operativos. El personal que solo cumple las órdenes y el nivel superior desapegado de la realidad circundante, de la población o de la propia realidad del servidor público o el personal y que toma decisiones a veces incluso contra el propio beneficio o derechos o bienestar de la población. De ahí es que se denota un manejo a veces absurdo del acontecer de la administración basada precisamente en un enfoque mecánico. Por lo tanto, así como festejábamos de alguna manera el desarrollo de una administración científica postulada por los tres autores, hoy la criticamos bastante en este punto, la rigidez absurda que a veces denota y la separación de los niveles jerárquicos a los niveles operativos. Lo que se denota en el ámbito boliviano y como en cualquier otro ámbito de administración pública bajo un ejercicio de burocracia que le otorga o le genera un peso excesivo a el desarrollo de la administración. Por si acaso, la burocracia per se no es mala. La burocracia bien gestada, la burocracia bien desarrollada o regulada puede ser hasta provechosa, en el sentido de que esta busca el establecimiento de una serie de parámetros o facetas de conducción y niveles de conducción. Cuando está bien distribuida, cuando está bien planificada, puede ser bastante provechosa. Pero si su medio de cálculo es simplemente o la determinación de la composición de los diferentes niveles y etapas para el cumplimiento de los fines del Estado, responde a intereses partidarios, a intereses sectarios o intereses personales, que radican sobre todo, por ejemplo, en los casos de nepotismo o la excesiva presencia de funcionarios para el desarrollo de una labor, pues entonces lo que hace es ralentizar el procedimiento burocrático y volverlo tedioso y oprobioso. En ese sentido, la burocracia mal manejada, que lamentablemente la podemos evidenciar en el caso boliviano, pues trae consigo a una administración pública lenta, aletargada y que no responde a los lineamientos apropiados de la satisfacción de intereses de la población. Lo que mencionaba, por ejemplo, el día de ayer
José cuando nos mencionaba o hacía alusión a la Oficina de Derechos Reales. ¿Recuerdas, José, cómo nos habías mencionado que esta oficina es extremadamente burocrática? Sí, Doc. Ahora te vamos a dar opción a que nos comentes el por qué. Nárranos un poco la experiencia de por qué consideras que la Oficina de Derechos Reales es demasiado burocrática. Ya, en primer lugar, tienes que estar, o sea, las filas empiezan a las 3:30 de la mañana, 4, y la cosa es que hay personas que compran un montón de fichas, seguramente tienen algún tipo de influencia para poder conseguir más fichas. Entonces, no importa si tú estás en la fila, otro que ya compró la ficha adelante va, pasa adelante tuyo y pasan, y al final nunca terminas entrando, entonces reparten determinadas fichas para ese día, pero si tú ya has ido a las 3 de la mañana y ya han pasado muchas más personas delante de vos, cierran la oficina creo que a las 4, 3 de la tarde, horario continuo me parece, y de ahí tienes que volver al día siguiente. Entonces al final, si no gastas esos 50 bolivianos, creo que cuesta la ficha, probablemente no vas a entrar, porque es lo que le pasó a mi tía, que no quiso comprarle eso, o sea, dijo, esto está mal, yo voy a hacer fila todos los días si es necesario, y estuvo toda la semana así, y al final nunca podía entrar, y al final su jefe le dijo, ya tienes que comprar la ficha nomás, porque esto se está retrasando mucho. Y el tema igual de los requisitos, le pidieron un requisito que, o sea, que sí era necesario, pero que podrían haberle ayudado a resolver ahí. Entonces le faltó ese requisito y, o sea, tuvo que hacer otra semana de fila para poder entrar. Exacto. Gracias por comentarnos sobre la experiencia. Y algo que mencionas para que vean inclusive cómo la burocracia puede dar lugar a la generación de hechos de corrupción. Lo que mencionabas con relación al reparto de fichas, que en teoría el órgano judicial dispuso que sea el mecanismo para asegurar una atención efectiva a los usuarios judiciales. Pero más bien veamos que esto ha generado un manejo discrecional, un manejo pensado más en sus intereses, en este caso económicos, dando lugar a la venta de dichas fichas en vez de su extensión irrestricta, fuera de una planificación absurda, porque bien podría organizarse de tal manera la atención en derechos reales, bien podría optimizarse esta e inclusive hasta reducir la cantidad de personal o destinar el personal existente a labores un tanto más efectivas y no la sobrecarga que denotamos en la función de dicha oficina. Y que lamentablemente ubicamos no solo en la Oficina de Derechos Reales, sino en muchas otras dependencias de la administración pública. La simple idea de hacer trámites ante la administración pública ya genera un dolor de cabeza a un grueso de la población, porque directo asumen que dichos trámites van a ser excesivamente burocráticos o demasiado pesados, demasiado sobrecargados y en algunos casos, como mencionaba José, hasta absurdos, donde bien pudiera brindarse una suerte de apoyo al desarrollo de los mismos, pero más bien se opta por una suerte de restricción o limitación, lo que hace que el trámite o los trámites se vuelvan más lentos, morosos y oprobiosos. Aquí en Sucre, por ejemplo, Doc, o sea, si bien es mucho más pequeño que Cocha, hay un montón de gente, porque evidentemente ir a derechos reales es algo que una persona sí o sí lo hace por lo menos una vez en su vida. Entonces, lo que hacen aquí es que evidentemente vas a estar todo el día encerrado en la oficina de derechos reales, pero tienen como 15 ventanillas que siempre están atendiendo. Entonces, si haces fila, puedes estar toda la mañana, pero atienden en horario normal, no atienden en horario continuo. Ujú. Y es con fichas igual, pero como le digo, hay mucha más gente de la que atiende en Cochabamba, que es una ciudad mucho más grande. Exacto, exacto. Y ahí vemos un poquito los manejos discrecionales que se tienen en cada repartición, porque no es lo mismo la Oficina de Derechos Reales, como bien mencionas, de Sucre con relación a la de Cochabamba, de
cercado a la Oficina de Derechos Reales de Quillacollo, la Oficina de Derechos Reales del Alto, esa sí es caótica, a esa dependencia sí no le deseo a nadie que llegue a dicha oficina, porque realmente es como para enloquecerse, ¿no? Y que bien pudiere optimizarse, bien pudiere manejarse de una forma más adecuada. Por suerte siempre hay excepciones, siempre hay niveles donde la burocracia no ha sido tan absurda o apabullante. Mencionar, por ejemplo, cómo funciona algunas dependencias de la alcaldía de Villamontes. Claro, estamos hablando de un pequeño poblado fronterizo que tiene su importancia, ¿cierto? Pero la ventaja de ser tan pequeña es de que tiene que estructurarse de tal manera que se optimice el desarrollo de sus funciones. ¿Qué ventaja tiene Villamontes que no tiene, por ejemplo, otras regiones del país, por más grandes que sean, inclusive? La salvedad de que Villamontes cuenta con recursos, no diré ilimitados, pero sí con la cantidad suficiente de recursos como para responder a todas las necesidades y requerimientos de su población. Eso le ha concedido ciertas venias y facultades a las autoridades de Villamontes. Algo parecido a lo que acontece con Yacuiba, pero con una salvedad. Yacuiba es extremadamente corrupta, donde más bien la burocracia es excesiva, fundada en el hecho de que cuentan con una cantidad impresionante de recursos que los terminan dilapidando por no perderlos, entre comillas, perderlos, porque un presupuesto que no se ejecuta por parte de una administración pública se revierte al Estado, se revierte al Tesoro General de la Nación. Y para evitar que ello ocurra, para que vean el nivel de absurdo de la alcaldía de Yacuiba, por ejemplo, para evitar que se reviertan sus fondos, año tras año, más o menos entre septiembre, octubre y noviembre, decide llevar a cabo sendas ferias y contratar incluso la presencia de grupos internacionales. El año pasado estaba confirmado, al último pasó algo que no pudo llegar, pero estaba confirmado Franco De Vita y dijeron que para este año iban a traer a Chayanne para un concierto en una de las ferias de la alcaldía. Todo con el objetivo de que su presupuesto se ejecute y no se revierta. Lo llamativo, a pesar de esas malas decisiones o decisiones absurdas, es de que igual satisfacen la mayor parte de las demandas de la población. Una de las ventajas que tiene Yacuiba, Villamontes y gran parte de Tarija, en este caso, es el acceso a recursos por lo que implican las regalías hidrocarburíferas. Claro, hoy deben estar sufriendo con la caída del precio del petróleo, pero de todas formas, su burocracia exacerbada en algunos casos o moderada en el caso de Villamontes, permiten afrontar esas variaciones. Ahora, veamos un poco la relación entre la administración pública y privada. Y aquí vamos a partir de una serie de mitos que se manejan y vamos a intentar desmitificarlos o vamos a intentar dejarlos atrás. Sobre todo, si bien ambas son ramas que nacen de la administración, reconocemos en cada una de ellas algunas diferencias marcadas, pero también la posibilidad de aplicar criterios uniformes o universales, o por lo menos así debiera ser, ya que el mandato o el conocimiento, perdón, establecido en la ciencia administrativa es válido tanto para un sector público como para un sector privado. Comúnmente aseguramos que la administración pública destaca o se caracteriza por su envergadura, por la complejidad de los elementos que la componen y las estructuras identificadas en ella, y que se traducen en una maquinaria pública mucho más grande, donde se evidencia también la presencia mayoritaria de diferentes grupos de personas de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos, que se manejan bajo un criterio de interrelación e interdependencia entre todos los sectores públicos que componen a la administración y que además, como nota determinante, suelen estar desprovistos de la intención de ánimo de lucro, ¿no? De generación de lucro o dividendos. Eso es lo que comúnmente escuchamos cuando nos referimos a la administración pública. A diferencia de una administración privada, vamos con las circunstancias,
que generalmente se vincula a principios lucrativos, a la posibilidad de obtener un beneficio o una rentabilidad más allá de cualquier otra consideración y que con ello se permita alcanzar sus objetivos. Suele ser más dinámica, o por lo menos eso se asevera, y también se vincula bastante con una relación de mercado, en una regla de oferta y demanda, entendiendo que hay competidores que condicionan su posición. Si bien los procesos dentro de una administración privada se consideran menos burocráticos, por lo menos en teoría, en relación al accionar de lo que es la labor estatal, que sí resulta ser muchas veces excesivamente burocrática y que además en el caso de la administración privada se vincula más a una idea de costo-beneficio, ligado a un criterio de productividad y competitividad. Sin embargo, no podemos dejar de lado la percepción de que la administración pública, si bien no persigue lucro, no está desprovista de la posibilidad de alcanzar rentabilidad. Y para alcanzar rentabilidad requiere ser productiva, requiere ser competitiva. Pero la competencia no es frente a terceros, la competencia no es frente a otros entes que realicen la misma labor, sino es una competencia respecto a sí misma. Porque aquí entra una particularidad que la vamos a entender también en el momento que identifiquemos las características de la administración pública, según manifiesta Farres Cabajnal. Los entes públicos no tienen competencia directa. Por ejemplo, la alcaldía no compite con ninguna entidad privada, ya que no existe una entidad privada que desarrolle las labores que necesita la alcaldía, que éstas se concentran en multiplicidad de facetas, razón por la cual cae a veces en el sinsentido de manifestar o aseverar que no requiere ser competitiva. Y eso es falso. Una alcaldía sí requiere ser competitiva, no porque tenga enfrente a alguien o otra entidad que pudiere reducir su rentabilidad, porque no se maneja por criterios de rentabilidad, sino más bien que dicha competitividad se refleja en la posibilidad de satisfacer de mejor manera los intereses de la población. ¿Qué implica entonces que una alcaldía se rija por criterios de productividad y competitividad que comúnmente ubicamos en las empresas privadas? La salvedad de que compite contra sí misma, de que procura mejorar para otorgar un mayor beneficio a la población, o por lo menos así debiera ser. Para entender un poco esta diferenciación entre administración pública y privada, vamos a hacer una analogía rápida y vamos a trabajar bajo algo que resulta muy, pero muy cercano a nosotros, la Facultad de Derecho. En nuestro caso, nuestra carrera de Derecho versus la Facultad de Derecho de San Simón, para entender sobre todo este parámetro de una administración pública compleja, con una estructura enorme, con la participación de multiplicidad de personas, versus una administración privada, como es el caso de nuestra carrera de Derecho. Comencemos por casa. Comencemos por nuestra carrera de Derecho. En cuanto a niveles de autoridad, más allá de lo que sería la población estudiantil y población docente, sabemos que nuestro rango de autoridad está determinado por 3 personas específicas. La doctora Laura García como jefe de carrera, la doctora Mabel Puello como decana y el doctor Alberto Sanginés como vicerrector académico. Y obviamente de manera general, compartida con toda la universidad, la figura del directorio y el rector. Pero resumiendo, tenemos 4 instancias. La doctora García, individual, no es una instancia colectiva. La doctora Puello, lo propio. El doctor Sanginés, el rector, casi de manera idéntica. Y bueno, el tema del directorio, que no solo debe atender las circunstancias que atañen a la carrera de Derecho, sino atender todas las circunstancias que atañen a la universidad. Versus la Facultad de Derecho en San Simón, que ya de entrada, por el universo poblacional, ya denota una comparación abismal.
ya que en el caso de nuestra carrera de Derecho no sobrepasamos de más de 60 estudiantes y una media de docentes que nos alcanzará en el mejor de los escenarios a 90 personas en total o 100 personas en total, versus los 12,000 estudiantes y cerca a 300 profesores que evidenciamos en la Facultad de Derecho de San Simón, que además liga también a un criterio de administración de dicha carrera, con los denominados jefes de departamento, los directores de carrera, el director académico y todo su staff, y decanatura con todo su staff. En resumen, estamos hablando fácilmente de casi unos 12,500 sujetos entre estudiantes, docentes, administrativos y autoridades para una sola carrera, que además sus procedimientos suelen ser excesivamente burocráticos, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en nuestra carrera, donde las determinaciones o decisiones, salvo alguno que otro tema o proceso que también llega a ser burocrático, pero que se resuelve generalmente de una manera más ágil. Por lo menos eso es lo que la teoría nos manifiesta. Seamos un tanto críticos para ver que no todo lo que brilla es oro, ni todas las administraciones privadas son altamente eficientes. Y aquí vamos a aprovechar incluso la experiencia de uno de sus compañeros, Rodolfo. Rodolfo, en este momento sabemos que tú estás en un proceso de convalidación, ¿no es cierto? Sí, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rodolfo. A ver, en el caso de tu proceso de convalidación, ¿consideras que este es ágil, es oportuno, tomando en cuenta que ya llevas por lo menos 1 o 2 módulos en la carrera, ¿no es cierto? Sí, doctor. Comparado con la universidad pública de acá de Oruro, en cada aula había como 80 a 100 alumnos en el horario de la mañana y en el horario de la noche. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, obviamente es mucho más ágil, ¿no es Y en ese cierto? sentido, el aprendizaje es más rápido porque cuando hay muchos alumnos, digamos, el docente a veces no se interesa tanto por explicar a detalle los temas y diferentes puntos que tiene, digamos, el Exacto. tema. Y no aclara dudas que la mayoría de los estudiantes tiene, digamos. Y eso, lamentablemente, en el ámbito de la administración pública se refleja en una verdad absoluta. Para la administración pública, el administrado es un número más. No existe ese grado de personalización, por así decirlo, como la que evidenciamos, por ejemplo, en nuestro caso, donde somos pocos, nos podemos conocer, eventualmente damos un trato ya diferente o personalizado a el que se intentaría, y no siempre se logra, dar cuando tienes una presencia masiva, ¿no? Ahora, saliendo del plano educativo, entrando a un plano administrativo, obviamente las gestiones administrativas involucran también una diferencia. En tu caso, Rodolfo, lo más probable es que estás a la espera del envío de información por parte de tu universidad de origen a nuestra universidad para tu proceso de convalidación. Y ahí entra en juego, casualmente o particularmente, esa diferencia, si quieren, entre esquemas administrativos, ¿no? Cómo se procesa en una entidad y cómo se procesa en otra entidad. Y es ahí donde se marcan precisamente esas diferencias entre la administración pública y privada, así como también eventualmente entre las privadas, entre las mismas entidades privadas. Ahora, si bien los lineamientos que hemos mencionado, ¿no?, de una administración que suele ser lenta, oprobiosa, o sea, cara, y además que involucra demasiado esfuerzo para muy poco beneficio, o sea, a favor de la población, pues trae consigo diferentes connotaciones. Pero de cuando en cuando ubicamos una administración pública eficiente, ubicamos una administración pública eficaz. Lo llamativo es de que las administraciones públicas eficaces o eficientes suelen ser aquellas relacionadas a la colecta,
aquellas relacionadas a recolectar los recursos o captar los recursos, porque sin ello el Estado no funciona. Y veamos la transformación que ha operado, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Nacionales de hace unos 10, 20 años atrás al Servicio de Impuestos Nacionales actual. Lo propio en el caso de la aduana, un ámbito que se sabe comúnmente está demasiado vinculado a hechos de corrupción por los capitales, los recursos y los medios que transitan a través de esta entidad, y que con el paso de los años se ha intentado luchar contra aquel flagelo, contra la corrupción de la aduana, y procurar un mejor desarrollo de sus funciones. ¿Qué denota entonces? Que la administración pública eventualmente, sin necesidad de competir con la administración privada, procura aplicar los lineamientos que son válidos tanto para la administración privada como, obvio, para la administración pública, a través de una reorientación de sus esquemas. Un primer esquema que ha cambiado o que tiene que cambiar. Entender que las empresas públicas, por ejemplo, si bien no buscan lucro como tal, no inhibe la posibilidad de reinventarse o de rediseñarse como organización pública, adecuando obviamente sus principios, adecuando sus procesos y tratando de alinearse a un mundo globalizado y más eficiente. Hoy, por ejemplo, la tarea pendiente, la tarea de pronto más importante que debiera estar considerando todo lo que compone al Estado, toda la administración pública, de propender hacia un esquema de gobierno digital o gobierno electrónico, que permita favorecer en situaciones de emergencia como la que nos encontramos, el desarrollo de procedimientos y trámites que sabemos siguen siendo trámites muy decimonónicos, muy basados en esquemas de hace 2 siglos, que ni siquiera responden a lineamientos actuales. Aquí voy a utilizar la frase de un amigo, de Marcelo Durán, un influencer de tecnología, sobre todo, y de transformación tecnológica más que nada, que hace alusión a los fatídicos trámites y procedimientos o procesos ante la administración pública, caracterizados por la exigencia a veces absurda de una serie de documentos que bien podrían haberse optimizado en un mundo tecnológico y digital. La famosa petición o requisito de entrega de la fotocopia de carnet, que antes para colmo era una fotocopia legalizada, algo que simplemente sirve para ratificar que evidentemente tú eres la persona que está haciendo la solicitud y nada más. ¿Qué mencionaba Marcelo en su apreciación? Que se las recomiendo, además, es quien publica en Facebook con Bit Humano. Marcelo hacía alusión al régimen de interoperabilidad, y vean, la interoperabilidad ya ha sido un esquema de rediseño o replanteo del manejo de información por parte de la administración pública. ¿Sabían, por ejemplo, que prácticamente todas las entidades estatales, casi todas, muy pocas, escapan de este esquema, aplican una regla de interoperabilidad? ¿Qué significa eso? La base de datos manejada por Aduana Nacional puede ser accedida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puede acceder a la base de datos del CERECI, el Servicio de Registro Cívico, que acredita la identidad de las personas para beneficio de sus funciones y también de la propia aduana, y así sucesivamente. O sea, toda la información que se maneja dentro del Estado, por lo menos información que ha sido digitalizada o que se ha trasladado a un soporte tecnológico digital, puede ser interoperable. ¿Qué denota aquello? Que si yo tengo necesidad de corroborar algún dato en un trámite como entidad pública, necesito verificar un dato tributario, un dato aduanero, un dato de seguridad social o un dato de salubridad o de las labores del SENASAG, basta que yo acceda a través de esa interoperabilidad a las bases de datos mencionadas.
Eso ya existe en nuestro país y no es reciente. Eso existe de por lo menos hace unos 8 a 9 años atrás. Se tuvo que poner de manifiesto hace 2 años, lo que reviste una singularidad. Cuando una alcaldía, por ejemplo, en la cual tú estás iniciando un trámite, te pide que tú, entre la serie de documentos que te exige, te pide que presentes una fotocopia de tu carnet para acreditar tu identidad, pues en realidad no debiera o no necesita hacerlo, porque tiene acceso a la base de datos del Ceresi y que simplemente al introducir tu número de carnet puede ver tu foto, puede ver tu Cardex, puede ver incluso quiénes son tus parientes, quiénes son tus padres, tus abuelos, etcétera, si necesitas saberlo. Razón por la cual vemos que se replantean un poco el manejo de la información dentro de la administración, pero no repercute en el beneficio a la población, que permanentemente tiene que estar lidiando con una serie de trámites absurdos y sobre todo morosos. Un ejemplo categórico de aquello, lamentable todavía, es la serie de trámites que se llevan a cabo ante el CEGIP y ante el Ceresi. En el caso del CEGIP, y eso que ha mejorado, porque hace algunos años, me refiero por lo menos a unos 5 o 6 años atrás, incluso un poco más, la obtención de una cédula de identidad o la renovación de una cédula de identidad involucraba un trámite de lo más moroso, absurdo y sobre todo, pues, inconsistente con lo que implica la otorgación de este documento. Ni qué decir en el caso de la licencia de conducir. Pero vemos cómo, por lo menos, ha operado un proceso de reingeniería en dichas instituciones. Lo que antes te tomaba por lo bajo una semana o más el poder obtener una renovación, ni siquiera obtener por primera vez tu renovación de licencia de conducir, hoy se logra hacer con suerte en 2 días. Si es que tú haces el trámite, porque ahí también entra un poco la regla del beneficio económico y la corrupción a la cual hacía alusión José hace un instante con derechos reales. No falta el tramitador que te consigue tu licencia de conducir en menos de una jornada y cobrándote obviamente un monto de dinero extremadamente alto. Entonces, ahí denota todavía esa falencia en nuestra administración pública, en tratar de optimizarse en términos de eficacia y eficiencia y equilibrarse a un parámetro de un mundo globalizado. Ver lo que acontece, por ejemplo, con administraciones cercanas, la uruguaya, sin ir lejos, que es una de las que más ha profundizado en el tema de gobierno electrónico, o en el desarrollo eficiente de las labores administrativas, como en el caso de Chile, donde abrir, por ejemplo, una empresa y constituirla legalmente toma entre 7, exagerando, 10 días. A diferencia de lo que significa la formalización de empresas en nuestro país, que toma fácilmente 10 meses a un año, con casi la misma cantidad de trámites, pero que en el caso de la administración chilena se han optimizado. O el proyecto que iba a lanzarse, se ha tenido que retrasar por el COVID, el proyecto que iba a lanzarse en marzo en Sao Paulo, porque querían destronar a Chile con el tema de la formalización de empresas y consolidación de su constitución, porque habían logrado reducir la cantidad de trámites y exigencias precisamente a través de la interoperabilidad y el soporte tecnológico, se iba a reducir a 3 días o 24 horas, lo que sí realmente iba a ser un franco adelanto con relación a dicho trámite. ¿Qué notamos entonces con la administración pública? Notamos que ésta se caracteriza por múltiples circunstancias. En ese entendido, un autor italiano, Fares Cavagnaro, nos plantea una serie de caracteres dentro de la administración, partiendo del enunciado de que toda administración pública radica sobre todo en un carácter general o en su generalidad.
entendiendo que las labores ejercitadas por dicha administración van a favorecer o afectar a la totalidad de los conjuntos sociales sin involucrar algún grado de diferenciación, peor, de discriminación. Claro, ahí hay que hacer la acotación de que existen ámbitos dentro de la administración pública que se concentran en criterios o grupos cerrados o específicos, ¿no? Por ejemplo, la regulación de la actividad minera solamente atañe a quienes se encuentran vinculados a dicha actuación, a diferencia del CEGIP o el CERESI, que es indistinto respecto a la cualidad o calidad de la persona, porque lo único que nos interesa es verificar su identidad y sus registros correspondientes. Pues de ahí es que denota sobre todo su carácter público y general. De la misma forma, la administración pública comúnmente se caracteriza por su necesidad o indispensabilidad en el ejercicio de sus funciones para la satisfacción de las necesidades o intereses de la población. Aquí voy a trazar una relación con la alcaldía. ¿Qué tan necesaria es una alcaldía? ¿Qué pasaría en un ejercicio simulado si por alguna razón extraña o un momento de locura, José María Leyes dice, bueno, señores, cerramos la alcaldía, ya no va más, ya no funciona porque no tenemos la cantidad de recursos suficientes, cada quien para su casa y que la población vea lo que hace? ¿Por qué una alcaldía es necesaria? ¿Por qué una decisión como la que menciono, que lo más probable es que no ocurra, pero supongamos que sí, cómo afectaría a la realidad de nuestra ciudad que desaparezca la alcaldía, que no haga lo que suele hacer? Aparte de las cosas que hace mal, ¿no? Obviamente. ¿Qué cambios creen que ocurrirían si esa decisión loca, apresurada, se tomaría, ¿no? De José María llega un día y dice, bueno, señores, despedidos todos, váyanse a sus casas, cerramos la alcaldía. ¿Qué pasaría con la ciudad? ¿Quién se anima a trazar por lo menos algún tipo de circunstancia de lo que llegaría a ocurrir? La verdad es que sí sería una locura. Podríamos empezar con el mercado informal, que es bastante grande en Cochabamba. Uh-huh. Sería un libertinaje completo. Bien, bien, muy bien. ¿Qué más? También la ciudad perdería su voz en la toma de decisiones dentro del departamento, por ejemplo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Vamos a un plano incluso más cotidiano. Imaginen que la alcaldía, como les digo, cierra. No va más, no desarrolla ninguna función. ¿Cómo encontraríamos al día siguiente a la ciudad? Sin un orden, doctor. Bien, bien. Que se va a concentrar en los siguientes aspectos. A ver, vamos desconcentrándolo o vamos descomponiéndolo, mejor dicho. Si la alcaldía decide cerrar y ya no operar, y por decir esa decisión la toma el domingo en la noche, lunes en la mañana nos toparíamos con este escenario. Promontorios de basura, calles que no se han limpiado, alumbrado que no funciona, porque el alumbrado público es una responsabilidad de la alcaldía, compartida con el FEC, cierto, pero es una responsabilidad de la alcaldía. Tampoco funcionaría orden y vialidad, cada quien haría lo que le da la gana. Cochabamba se volvería el mercado que parece ya lo es, porque casi una tercera parte de la ciudad se ha convertido en un mercado, ya que el comerciantado le ha vencido una pulseta a la alcaldía. Aparte de aquello, como mencionaba también hace un instante Caleb, el desorden que se impondría y todo lo que han mencionado y muchas otras cosas más, en el sentido de que estamos acostumbrados a la presencia de una alcaldía. Por eso es de que su necesidad o indispensabilidad pasa desapercibida, lo propio de cualquier instancia de gobierno. Pero vean cómo ahora el periodo de emergencia nos ha demostrado la necesidad de una estructura adecuada de la administración pública. El que se tomen buenas decisiones.
más allá de las circunstancias de la última semana o de la anterior semana con relación a Oruro. ¿Qué les reconocíamos abiertamente a Oruro? ¿Qué le reconocían abiertamente a Oruro a nivel internacional? Una adecuada administración. ¿Y que partía de dónde? De su alcalde, de su alcaldía. Una alcaldía ordenada que había acatado, incluso mucho antes que las determinaciones centrales, una decisión de cuarentena y de encapsulamiento, que en un primer momento le significó un buen derrotero con relación a la pandemia, con relación al nivel de contagio. Parece ser, por lo menos los últimos hechos y las cifras casi lo demuestran, parece ser que la población, como también la autoridad, se relajó en el caso de Oruro. Se sintieron ya en una posición de mayor tranquilidad y comenzó a relajarse la serie de medidas que se han adoptado. En contrapartida, veamos lo que acontece en Santa Cruz. Una alcaldía que intenta hacer las cosas y por el otro lado también perjudica el desarrollo de las mismas, porque es como decía Valverde, una de cal y una de arena. En el caso de Angélica Sosa como alcaldesa interina y probablemente ya alcaldesa definitiva después del hecho de Percy Fernández, de la salud de Percy Fernández, en la que se denota, por ejemplo, primero el caos y la anarquía de los comercios o del comerciantado, que irónicamente además hay que reconocerle una transformación hace unos 4 o 5 años, para quien conoce Santa Cruz, de cómo el mercado abasto, por ejemplo, era un caos infernal, lo propio el mercado de la Ramada, cerca del primer anillo, en pleno primer anillo, entre el primer y segundo anillo, y cómo hace unos 5 o 6 años, sobre todo el tema del comerciantado ambulante y del transporte, de alguna manera se terminó ordenando. Momentáneamente, cierto, porque ahora nuevamente les han ganado la pulseta, pero en algún momento se logró ordenar, algo que se creía casi imposible. Ahí entra la necesidad o indispensabilidad. Pero vean que en el caso, y por eso utilizo el ejemplo de Cochabamba, de la alcaldía de Cochabamba, que así por una parte se reconoce su necesidad, porque se encarga de la limpieza de la ciudad, se encarga del orden en los mercados y otros, también denota su bajo nivel de eficiencia. Y ahí tenemos una bomba de tiempo tremenda con una zona en particular de nuestra ciudad. Bueno, en realidad hay varias, pero hay una que es recurrente, Caracara. ¿Cómo amanecería la ciudad si la alcaldía perdiera, y eso que casi ya no lo tiene, pero si perdiera totalmente el control sobre lo que significa el botadero de Caracara? Nuevamente vemos una ciudad totalmente llena de basura, colapsada por la decisión de un solo barrio y la inacción de parte del gobierno municipal. Por eso, así sean medidas leves, ligeras, poco sostenibles como las que se han ido teniendo hasta la fecha con relación a Caracara, son necesarias, son indispensables y son medidas que adopta, obviamente, una estructura municipal dentro de lo que es la labor administrativa. Lo que además denota otra de las características enunciadas por Farres Cavagnaro, la exclusividad, ya que la administración pública no necesita competir con nadie, compite contra sí misma. Una alcaldía no compite con otra alcaldía. Sé que eventualmente la población o parte de la población podría tomar la decisión de emigrar a otro municipio porque las condiciones son más dables o las condiciones son más oportunas, etc. Pero eso no necesariamente tiene que ver, no solo tiene que ver con criterios de administración pública, sino que también entra con criterios de competitividad, de orden comercial, de orden profesional y otras. Pero en el caso concreto de las labores y atribuciones de una alcaldía, de una gobernación,
de un ministerio, de una autoridad de fiscalización y control social, ergo de todo lo que compone la administración, salvo la excepción de las empresas públicas, suelen ser de carácter exclusivo. No hay competencia, no hay otra entidad paralela que podría llevar a cabo esa función de gobierno. Y vean cómo cuando se rompe este esquema de exclusividad, generalmente produce dos respuestas. Uno, el rechazo absoluto de ese criterio, de una competencia, o la mejora de la administración. Recordarán hace algunos años cuando la policía se enfrentaba a las empresas de seguridad privada, indicando de que esta es una potestad privativa de la policía, que no puede existir un servicio de seguridad privada porque va en contra del mandato normativo, etcétera. Y al último terminó todavía imponiéndose de alguna medida la presencia de guardias civiles, de guardias privados. Claro, no con el mismo nivel de ejercicio de competencias como el caso de la policía, pero que por lo menos en una fase inicial brinda alguna forma de seguridad. Por eso es de que la prestación del servicio vinculada a seguridad ciudadana ya no es una competencia exclusiva de la policía, ya que se ha compartido eso con el sector privado, pero solo una porción, ya que el ejercicio global de las funciones de la policía sigue siendo exclusiva. Lo propio, las funciones del ejército, las funciones de la alcaldía, las funciones de cualquier ente estatal. También, dentro de los caracteres enunciados por Fares Cabanaro, destacamos la salvedad de la jerarquía y autoridad, ya que dentro de la administración pública reconocemos niveles de influencia, niveles de toma de decisiones, que están vinculados a la posibilidad también del uso legal de la fuerza basado en ese nivel de influencia, basado en la condición de autoridad. Hablamos de una autoridad nacional, una autoridad departamental, una autoridad municipal e incluso al interior de cada entidad los diferentes grados de jerarquía o grados de autoridad, desde la denominada máxima autoridad ejecutiva, pasando por los funcionarios subalternos hasta el último funcionario de una entidad pública en la que todos y cada uno de ellos ejercitan algún tipo de competencia y atribución en reconocimiento de su criterio de autoridad. Y ahí también radica otra de las particularidades de la administración pública, con su carácter multidisciplinario o interdisciplinario, ya que debido a la envergadura, al volumen y tamaño de la administración pública, por ejemplo, una de las alcaldías más grandes y numerosas del país es la alcaldía de La Paz. Le sigue en tamaño y en envergadura la alcaldía de Santa Cruz, que disputa el espacio con la alcaldía del Alto, y así sucesivamente. Cochabamba ahora se encuentra en un séptimo lugar, más o menos, en cuanto a envergadura, ya que me refiero al cercado, ¿no? Ya que en algunos casos hay alcaldías mucho más complejas, mucho más grandes. Pero vemos que esa envergadura radica sobre todo en la confluencia de distintos aspectos que requieren ser manejados de manera diferenciada por las particularidades de cada parte de la administración pública. De ahí su carácter multidisciplinario o interdisciplinario, ya que al interior de una administración municipal, por ejemplo, encontramos abogados, encontramos economistas, administradores, contadores, topógrafos, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todas las representaciones de profesiones e incluso ocupaciones al interior de un ente municipal. Como anécdota, podría manifestarles o comentarles del caso de la Alcaldía de La Paz. La Alcaldía de La Paz tiene una serie de particularidades que la denotan como uno de los referentes de organización municipal en el país. En algunos casos muy buena y en otros algo reprochable o bastante reprochable, como está aconteciendo en este momento con las decisiones adoptadas con relación al alquiler del hotel César, del Plaza Real, perdón,
que se encuentra en la Avenida Arce, allá en la ciudad de La Paz, ¿no? Con relación al centro de confinamiento para el COVID. Pero más allá de aquello, entre lo destacable de la Alcaldía Municipal de La Paz, con relación a su carácter multidisciplinario o interdisciplinario, lo evidenciamos con una unidad, un departamento y quién se encuentra al frente de ese departamento. Dentro de los ítems de funcionarios públicos en la Alcaldía de La Paz, destaca uno en particular cuyo requisito para acceder a ese ítem, y así ha sido, es de que el funcionario o la funcionaria sea un trabajador o trabajadora sexual. Por si acaso, no social, sexual. Y uno dirá, pero ¿por qué necesita la Alcaldía de La Paz tener dentro de su personal a un trabajador o trabajadora sexual? Por la sencilla razón de que es la jefa, en este caso es mujer, la jefa de la unidad de coordinación con las trabajadoras sexuales de La Paz. Y qué mejor que sea una ex trabajadora sexual o de pronto seguirá siendo, no lo sabemos, trabajadora sexual, la que coordine con el sector porque es quien conoce mejor el mismo. Y eso es algo realmente llamativo en el caso de la Alcaldía de La Paz, ¿no? Que tiene realmente un manejo multidisciplinario o interdisciplinario, además de sus famosas cebras que también han destacado a nivel internacional. Ya para ir cerrando los caracteres de la administración pública, y con eso voy terminando la sesión teórica de hoy para indicarles qué es lo que vamos a hacer con relación al video del profesor Sebastián Di Capua. Evidenciamos también en la administración pública ese carácter político-administrativo, ¿no? Donde no solamente predomina un criterio técnico o de administración per se, sino que convive con un elemento político, ya que gran parte de la administración se convierte en una expresión del ejercicio y centro de poder, como diría Ornar Guerrero. ¿Bajo qué lógica? Que en gran medida la administración, por lo menos en su composición, tiene una connotada influencia del sector político, ya que es a través de las elecciones, a través de una de las formas de manifestación de la política, que la autoridad llega a consolidarse, ya sea por su elección o su selección posterior, ¿no? Los que son seleccionados por los funcionarios electos. Al hablar de funcionarios electos nos referimos a presidencia, vicepresidencia, gobernación, o sea, los gobernadores o gobernadoras, así como también alcaldes y alcaldesas. Y derivada de esa elección, la selección de su personal, la selección de quienes acompañan la función administrativa de los funcionarios electos. Y esta descansa sobre todo en criterios políticos y en algunos casos, aunque no siempre, en criterios de meritocracia o de orden técnico, salvo que estemos refiriéndonos, ¿cierto?, a los funcionarios de carrera administrativa, sobre los cuales hablaremos más adelante. Pero adelantando un poco, el caso de los funcionarios de carrera son aquellos que requieren demostrar habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de sus funciones, como profesionales o en el ámbito de ciertas ocupaciones. Esto también deriva, como una consecuencia del carácter político, en un carácter clasista de la administración pública, ya que suele crear y reproducir las condiciones de clase dominante, de quien accede al poder. Esto lo hemos evidenciado lamentablemente en los 14 años de gobierno del MAS y en casi todos los esquemas gubernamentales anteriores. No solamente es algo propio del MAS, ya que quien se encuentra en una cúpula de poder o en el ejercicio del poder tiende, para favorecer su replicación, para favorecer su mantenimiento, en extender dicho ejercicio de poder a la clase de la cual procede. Y esto es relativamente razonable, porque si nosotros nos encontramos en una condición de autoridad y tenemos la posibilidad de designar o definir
quienes integran nuestro personal de confianza, nuestros asesores que nos acompañarán en la toma de decisiones, solemos elegir a aquellos más cercanos. Y al hablar de más cercanos, estamos refiriéndonos a nuestro círculo social, que en muchos casos se mantiene dentro de un estándar o nivel de clase, ¿no? De clase alta, media, baja, etc. Sin entrar en criterios de discriminación, que lamentablemente en algunos casos terminan también imponiéndose. Vale, hasta ese punto entonces llegaríamos con la clase de hoy. Ya el día lunes retornaríamos con el tema 2 referidos a los niveles de administración pública. Dime, José. Una pregunta para concluir. No me acuerdo dónde he leído que en el ámbito público, si una mujer, aunque esté embarazada, es personal de confianza, la pueden despedir nomás. Sí, sí, porque en el caso de los funcionarios públicos o servidores públicos no aplican las reglas generales previstas para el régimen laboral. En otras palabras, la Ley General del Trabajo, ya que tenemos nuestro propio régimen. Contamos con una norma particular que es el Estatuto del Funcionario Público y las normas conexas a esta, que difiere o clasifica a los servidores públicos en dos grandes grupos: los funcionarios de carrera y los funcionarios superiores. Los funcionarios de carrera, que van desde el 4º grado de la clasificación administrativa al 8º grado, que ya luego les voy a graficar eso porque precisamente es parte de lo que vamos a ver a continuación el día lunes, están condicionados con lo que son jefes de departamento, profesionales administrativos, etc. O sea, los que tienen que demostrar los méritos suficientes para llegar a ser servidores públicos, a diferencia de los funcionarios de libre nombramiento o designados, que se encuentran en el 2º grado y en el 3er grado, que son nombrados o designados, valga la redundancia, por la máxima autoridad ejecutiva o el jefe o la jefa de las entidades que correspondan. Como es personal de confianza, puede ser nombrado en cualquier momento, como también puede ser removido del cargo en cualquier instancia, en cualquier situación, sin necesidad inclusive de acreditar las razones o fundamentos para tal decisión. Gracias, doctor. No, con todo gusto, José. Vale, entonces, como les digo, llegamos hasta este punto, chicos, de ya el día lunes vamos a ver un poco cómo se estructura la administración pública desde un punto de vista macro, así como también ya en un plano micro o dentro de las propias entidades estatales. Con eso terminaríamos nuestro tema 1, que estimo será la mitad de la sesión del día lunes, y ya iniciamos con nuestro tema 3 relacionado al derecho administrativo como tal, como disciplina, ¿vale? Aparte de aquello, como les decía, vamos a entrar a ciertas características que anotamos en la administración pública, y una de ellas que estimo bastante oportuna para el momento que estamos viviendo, la valoración del poder de policía. Para ello, ya como les digo, como les decía hace un instante, ya he terminado de renderizar y alistar el video del webinar o la charla generada por el Colegio de Abogados de San Isidro, en Buenos Aires, que presentaba la posición del profesor Sebastián Di Capua como presidente del Instituto de Investigaciones sobre Derecho Administrativo. Es una charla muy, pero muy interesante, va a ser valiosa para la comprensión de ciertos parámetros que hacen a la administración pública en términos de poder de policía, ¿vale? Les voy a pedir entonces que puede ser el día de hoy, mañana, pasado, puedan proceder a la visualización de este video. Se los voy a colgar en UPV virtual. Para el caso de Rodolfo, te lo voy a pasar por WhatsApp hasta que verifiquemos lo del acceso a mi Moodle para que no te veas perjudicado y que en base a eso se pueda cumplir con la exigencia. ¿Cuál va a ser esta? Luego de ver el video del profesor Sebastián Di Capua, van a tener que presentarme una suerte de resumen, ¿no? De lo que ha sido la charla
con su apreciación. ¿Con la apreciación respecto a qué? Respecto al ejercicio del poder de policía en la circunstancia de emergencia en la que nos encontramos. Las instrucciones con relación a este trabajo las voy a colgar en UPB virtual y las voy a ratificar de todas formas a través del grupo de WhatsApp que hemos creado, que gentilmente crearon y me añadieron. No sé si Rodolfo está en el grupo de WhatsApp. José Ignacio, si me puedes confirmar, o Rodolfo. No, no, doctor. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar tu número a José Ignacio para que te puedan incluir, o si ya lo tienes, José Ignacio, o quien está de administrador, les pediría por favor también sumar a Rodolfo para que mantengamos una comunicación efectiva. Gracias, doctor. No te- Doctor, una Dime, cosita, perdón. dime, Roy. Un poco estoy en el grupo, le cuento. Ah, ya, perfecto. Entonces aprovechamos eso para que José Ignacio o quien esté de administrador te pueda incluir. Como yo tengo tu número, les voy a pasar el tuyo y el de Rodolfo para que los puedan incluir en el grupo de WhatsApp. Ya, perfecto, doctor.